Continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba ya hace un ratito, vamos a meternos en materia presupuestaria y lo vamos a hacer de la mano del diputado nacional del Partido Popular, Jaime Mateo. Muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Es siempre un placer estar aquí. Y para hablar, Jaime, de un tema de máxima actualidad, porque la última vez que teníamos la oportunidad de encontrarnos en esta mesa no se tenía muy claro ni siquiera si iba a haber presupuestos, pero lo cierto es que al final podemos hablar de unas cuentas para este año, por lo menos las presentadas por el Gobierno, y es momento de analizarlas, de defenderlas y de debatir, ¿no? También. Por supuesto, siempre es mejor un nuevo presupuesto consensuado por grupos políticos que no un presupuesto prorrogado del año 16 que no contemplaría las realidades que se han planteado actualmente. Y ahora es el momento de la verdad, es el momento de la responsabilidad. La responsabilidad la ha ejercido el Partido Popular presentando un proyecto de ley de presupuestos. La irresponsabilidad por ahora la han manifestado grupos que antes incluso de ver cuál era el proyecto de ley de presupuestos se han opuesto a ellos frontalmente. Me refiero en concreto al Partido Socialista, al Partido de Podemos y a otros partidos nacionalistas que, insisto, de frente han dicho que no van a votar a favor de estos presupuestos. Vamos a hablar ahora de algunas de las partidas que incluyen en materia de inversión, que quizás sea lo más visible, Jaime, para la provincia en lo que resta de 2017, porque lo cierto es que hay que hablar de unos presupuestos casi para la mitad de un año, porque Correcto. Llevamos transcurridos ya varios meses de este año 2017, pero cuando el Partido Popular los presentaba en su sede aquí en la capital burgalesa, hablaba de presupuestos realistas, prudentes, decía incluso en esa comparecencia tanto Jaime como la persona que le acompañaba en este caso, la senadora Begoña Contreras, sí. Decían que también eran unos presupuestos ajustados a la coyuntura de un momento como el actual. ¿Qué tienen de diferentes estos presupuestos, Jaime, respecto a los del año pasado, por ejemplo? Vamos a ver, aunque se diga que es un tópico típico, estos son unos presupuestos que realmente son unos presupuestos reales y ajustados a la realidad social. Vamos a ver, estos presupuestos se dice que han reducido un 43,3% con respecto a los del año pasado, pero eso también es un motivo bueno. ¿Por qué? Porque hay obras que han desaparecido en los presupuestos del 17 con respecto al 16. Podemos hablar de casi 25 millones de euros referidos a la depuradora de Cortes, a los emisarios, a la circunvalación de euros a la AV30, en fin, hay una serie de obras que han desaparecido y eso se demuestra que el Gobierno de España tiene el compromiso de ejecución. Entonces, quitando esos 25 millones y, evidentemente, también hay otro aspecto, que es que el presupuesto prorrogado, un gobierno en funciones, no puede tomar muchas decisiones. Y de ahí quizás ha sido también el que, comparando estos presupuestos actuales, los del 17, perdón, los que estamos todavía en proyecto, con los del 16, el grado de ejecución, por ejemplo, en materia de ferrocarriles, que hablábamos de 160 millones en el ejercicio 16, pues se hayan ejecutado 17. ¿Por qué? Por también una actitud irresponsable del Partido Socialista que, cuando pudo apoyar la formación de un gobierno estable, que hubiera dado una continuidad y una ejecución básica a estos presupuestos del 16, no lo hizo y hemos perdido prácticamente un año entre dimes y diretes. Y ahora, al final, bueno, pues este grado de ejecución se demostrará que es el adecuado y necesario para el que se ha podido hacer en el año 16. Y con las cantidades que se presupuestan, afirmamos que son lo que se va a poder gastar este año. Alex, porque antes hablábamos entre bastidores que el presupuesto de este año va a ser de muy poca ejecución, prácticamente 7 meses, ¿no? Y además lo vamos a concatenar con el del 18, que vamos a empezar a trabajar en el mes de septiembre con él. Con lo cual yo entiendo que este presupuesto es el presupuesto que se ha hecho, se ha podido hacer y es el que responde a los compromisos reales y concretos del Gobierno de España con la provincia de Burgos. Y, si me permite continuar con mi intervención, sin interrumpirme, el asunto está en que nosotros tenemos un concepto de los presupuestos que se ha trasladado, a lo mejor hemos sido nosotros también culpables los políticos, que si no hay un capítulo muy fuerte, una inversión muy fuerte, perdón, en el capítulo 6, referido por ejemplo a las infraestructuras, que ese presupuesto es muy malo. Pues no, hay que cambiar un poco la mentalidad, porque un presupuesto no solamente se compone de carreteras, de trenes, de aeropuertos, sino hay unos capítulos, el 53,6% del presupuesto español se dedica a gasto social. Y en gasto social, por ejemplo, aquí es atender a más de 84.000 pensionistas con unas nóminas de más de 84 millones de euros mensuales y por un importe de 1.200 millones de euros anuales. Cerca de 27.000 parados desempleados, desgraciadamente, en la provincia de Burgos, que también en prestaciones de desempleo invertimos cerca de 11.400.000 euros mensuales. Tenemos que pagar también la sanidad, la educación, la atención a los mayores, con lo cual la parte social es la que realmente es la que siempre tiene que permanecer en los presupuestos. Y si un año no se puede hacer una rotonda o un acceso
este año también vamos a hacer la pasarela sobre la U11, que son cerca de 850.000 euros. Entonces, no hay que calificar los presupuestos si hay más o menos inversión, sino realmente si el burgalés puede seguir cobrando sus pensiones, teniendo una buena educación, percibiendo una buena enseñanza a sus hijos. Todos esos detalles que hacen que realmente sea la felicidad de la gente. Ante esta posición, Jaime, y lo comentabas al principio, se han escuchado ya muchas críticas en torno a las partidas que le va a corresponder a la provincia, desde el Partido Socialista quizás las más graves, diciendo que de alguna forma existe un agravio comparativo, un abandono, una falta de nuevas previsiones de inversión, falta de nuevos proyectos. ¿No se han incluido nuevos proyectos porque no se necesitan, porque no había ideas, porque no había propuestas o por las circunstancias que circunscriben a estas cuentas, hablando precisamente de ese medio año prácticamente? Vamos a ver, las críticas del Partido Socialista son totalmente irresponsables, porque el otro día en un debate que tuve yo con la diputada Esther Peña me hablaba que la inversión de este año en Burgos era mucho más baja todavía que el último presupuesto que elaboró el presidente Zapatero justo antes de la crisis. De hecho, dijo que era peor que el peor de los presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero. Ella habló de unas cantidades, que eran 200 y pico millones de euros. Pero claro, yo le pregunté inmediatamente que qué grado de ejecución había tenido y no me supo contestar. Con lo cual eso es una irresponsabilidad manifiesta. Tienen que apoyar estos presupuestos para que España siga gozando de su bienestar. Proyectos, lo importante es terminar los proyectos. Y con las partidas que se han presupuestado se van a ir terminando los proyectos. De hecho, he relatado antes 3 que ya se han terminado. El AVE, la llegada de la alta velocidad a Burgos. Pues fíjese, en una contestación precisamente que dio el Gobierno de España a la pregunta que realizó la diputada del Partido Socialista, decía que el tramo de Venta de Baños, Burgos, había tenido una inversión, o tiene prevista, perdón, una inversión de 1.296 millones. Ya se ha ejecutado el 91,6%, con lo cual eso es una barbaridad. Y desde luego vamos a tener la alta velocidad en Burgos. Nuevos proyectos, pues vamos primero a cerrar los que están abiertos ahora mismo, que son realmente los básicos, los que vertebran y estructuran nuestra provincia, tanto en materia de carreteras como la A73, la A12, faltan temas de la 11, pero en nuestra provincia, por ejemplo, la variante de Aranda con el Langa de Duero, pues hay una cantidad importante presupuestada, 2,5 millones de euros, ¿no? Entonces, ideas hay todas las del mundo, Alex, lo que pasa es que hay que tener una contención en el déficit, no como pasó con el gobierno socialista, que nos encontramos con un déficit de un 9,6%, que eran 60.000 millones de déficit que nos encontramos en el año 2011 con ese tema. Hay que ser cautos, hay que ser sensatos y realmente atender lo que ahora mismo se pueda. Y el aspecto social ese que le he relatado antes, ese también es fundamental. Si hablamos de inversiones, y puesto que hablaba ya del AVE, de la alta velocidad, en ese borrador presupuestario, ¿qué se incluye? ¿Qué partidas se incluyen para la provincia respecto a este año? Teniendo además en cuenta que el titular de Fomento hace escasos días decía que en el año 2018 parece que por fin podría llegar ese tren de alta velocidad a la capital burgalesa. Claro, yo con la alta velocidad y su llegada a Burgos siempre me he manifestado muy claro y en la misma línea siempre. Ha habido y hay siempre voluntad del Gobierno del Partido Popular de España en que se acaben esas obras. Y siempre ha habido disposición presupuestaria oportuna. ¿Qué ha sucedido? Pues que en toda gran obra pues surgen una serie de cuestionamientos o planteamientos técnicos que a veces, bueno, pues dan al traste la finalización de las obras cuando uno quiere. Por ejemplo, el falso túnel de Estepar. Hemos tenido en ese aspecto y en ese lugar temas de problemas con la subcontrata, ha habido problemas climatológicos, ha habido problemas también de alguna modificación de obra, pero realmente siempre se ha dicho que el AVE llegaría a Burgos. Y de hecho, por primera vez reciente, el ministro de Fomento ha marcado una fecha. En verano del 18 se terminan las obras y luego empieza el periodo de pruebas, donde se obtienen las certificaciones de calidad, la formación de los maquinistas, todos los aditamentos para que llegue la alta velocidad a Burgos. Que yo ya, de verdad, me da igual 3 meses, 4 meses más que antes, pero desde luego lo que sí queremos todos, y es lo que se compromete el Gobierno de España, es que va a llegar, llegará en el año 18. ¿Hay voluntad, Jaime, de continuar con esa línea hacia el País Vasco, hacia la denominada Y vasca? Es otro de las asignaturas pendientes, parece, en los últimos años, una de las críticas también del Partido Socialista, incluso en los últimos días hemos escuchado precisamente a su diputada Esther Peña también referirse en este sentido de una forma dura, porque decía que se habían dejado caducar algunos procedimientos respecto a la alta velocidad. ¿Hay voluntad de continuar esa línea en un futuro y en próximos ejercicios presupuestarios? Por supuesto, no queremos que
el País Vasco y su Y vasca sea una isla que lleve a ninguna parte, nada más que se puedan comunicar entre ellos y que puedan salir a lo mejor a Francia. Pero el asunto está en que hay que darle la continuidad desde Burgos a Vitoria. Y precisamente también en esa nota de prensa que emanó de la reunión en la que estuvimos, y tuve la fortuna de estar presente con el presidente de la Diputación, con César Rico, con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y con la diputada nacional también, Sandra Maneo, pues en esa nota de prensa también se abordó esa cuestión y se dijo que se iba a sacar información pública el nuevo proyecto, que ese nuevo proyecto tiene unas características que supone un ahorro de cerca de 250 millones de euros, se reduce la velocidad en un 16% y que se iba a presentar a información pública y que antes del verano del 18 el propio ministro vendría aquí a Burgos a explicarlo. Y de hecho los 34 millones de euros que están incorporados a la alta velocidad de Burgos está dentro de los 91 millones de euros que también están destinados hacia Vitoria. Con lo cual es una realidad palmaria que no tiene ningún sentido vertebrar España dejando un tramo de alta velocidad sin cubrir como es el de Burgos-Vitoria. Hay voluntad y también va a haber la dotación presupuestaria oportuna. Si hablamos del ferrocarril, Jaime, otra pregunta, y en este caso yo creo que de gran parte de la provincia es ¿qué pasa con el tren directo a Madrid pasando por Aranda? ¿Hay en este caso algo nuevo que contar o algo nuevo que aportar a través de estos presupuestos? Vamos a ver, sí, en estos presupuestos todavía existe una partida de 600.000 euros para cumplir el Gobierno de España los compromisos que adoptó con la Junta de Castilla y León para finalizar el pago del polígono de acceso a Prado Marina, al polígono, ¿no? Del ramal, perdón, de acceso al polígono de Prado Marina. Esa es continuación de un compromiso manifiesto que se hizo con la Junta de Castilla y León y con Aranda de Duero, precisamente. Pero yo en este tema siempre comienzo diciendo lo mismo. Yo, miembro del Partido Popular de Burgos, número 1 de la candidatura al Congreso, lo llevo en mi programa electoral. ¿Cómo voy a tirar piedras contra mi propio tejado? Entonces, evidentemente, en esa reunión que se tuvo también con el ministro, se habló del ferrocarril directo Madrid-Aranda. Y ya anteriormente habíamos tenido otra reunión con el secretario general de Infraestructuras, con don Manuel Niño, a la cual acudió el consejero de, vamos a llamarlo, Fomento Obras Públicas de la Comunidad de Madrid y nuestro consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Comunidad de Castilla y León. Y ahí ya se esbozó el aldabonazo final para convencer al Ministerio de Fomento de la rentabilidad de esa línea. Y ahí se quedó claro, que es lo que se anunció también, que se va a continuar insistiendo en la presentación de planes de empresa. Planes de empresa de, valga la redundancia, empresas interesadas en utilizar ese ramal, esa línea de Madrid a Aranda de Duero. Y eso, a través de eso de Burgos, la Diputación tiene un compromiso muy fuerte en colaboración con la Junta de Castilla y León y el propio Ministerio de Fomento también, en culminar esos estudios de ver ¿qué ocupación va a tener esa vía? Porque aquí yo siempre se lo he dicho también a mi querida amiga la alcaldesa de Aranda, hemos tenido muchas conversaciones, pero pocas concreciones de quiénes son los interesados en utilizar esa vía férrea, ¿no? Y ahora va a ser el momento de la verdad. Hay que poner blanco sobre blanco y veremos en el mes de junio que se plasmen, ¿no? Que se plasmen compromisos reales y ciertos de empresas que están dispuestas a utilizar esa línea. Eso es lo que vamos a hacer. Y de hecho, el compromiso del Partido Popular de Burgos es inequívoco. Presidente de la Diputación, alcalde de Burgos, alcaldesa de Aranda y diputados nacionales hablando del tema. No hay ninguna duda. Jaime, una de las obras que más se han prolongado en el tiempo y en los últimos años en la provincia y quizás una de las mayores inversiones, empresas en todo nuestro país, en toda España, es la referente a Castrovido. ¿En qué momento se encuentra esa obra? Y en materia presupuestaria, yo no sé si podemos hablar ya, por fin, de una finalización. Sí, para el 2018 esa presa va a estar terminada. Que esa presa también es... su tardanza, su demora, es consecuencia de también una nefasta decisión en su momento del proyecto de la misma. Se bajó la cota, se puso una trampilla de desagüe, en fin, eso ya se podía haber terminado hace mucho tiempo. Y es más, ahí hemos tenido, yo era entonces delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, época feliz de mi vida, 4 fallecidos, como que suele ser ese accidente, ¿no? Entonces, ese es otro de los proyectos en los que cree firmemente el MARMA, el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura. Y de hecho, los presupuestos van avalados la finalización de la obra con una importante cantidad también de dinero. Lo mismo que para la modernización tecnológica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que hay más de 11 millones de euros también presupuestados, con lo cual no está desatendida la provincia de Burgos. Otra cosa es que en términos comparativos con el presupuesto del ejercicio pasado, el del 16, pues no lleguemos a las mismas cotas, pero insisto, eso también significa que hemos avanzado en la ejecución de las obras y cuando no hay certificaciones que pagar, pues desde luego el presupuesto tiene que disminuir lógicamente.
Jaime, para que la gente comprenda un poquito más en materia de inversiones, este borrador que incluye en materia, por ejemplo, de la autovía a Logroño, no sé si se avanza también en el proyecto, no, ¿en qué situación estamos? Bueno, vamos a ver, la autovía a Logroño tenemos el tramo más próximo a Burgos, que es el de Vias de Juarros, Burgos, y que ahí desde luego se va a licitar antes de, se va a comenzar las obras antes del verano. Ahora se están haciendo las tareas preparatorias y terminando las expropiaciones, como bien saben todos los vecinos de la zona, y desde luego ahí se ha presupuestado la cantidad suficiente para la ejecución de este año. Algunos decían que era una cantidad pequeña, pero ¿es la necesaria para acabar ese tramo? Es la necesaria para ejecutar en el año 17. No hay que olvidar que es una inversión plurianual, que si se coge uno el anexo de inversiones reales de los presupuestos generales del Estado en el tomo verde, se ve que hay partidas presupuestarias también en el año 18, 19 y 20. Entonces aquí es que tenemos mucha afición todos, por ejemplo, a ser seleccionadores de fútbol. Y también queremos interpretar todos si las cantidades son suficientes o no suficientes. Esos presupuestos, las partidas se incorporan porque son los técnicos del Ministerio de Fomento los que piensan y deciden qué cantidades se pueden ejecutar, y la cantidad es más que suficiente para darle comienzo a las obras que van a desarrollarse a lo largo del ejercicio 17. ¿Y si hablamos de la otra, de la de Aguilar de Campoo? Sí, en la de Aguilar de Campoo hay más de 5 millones de euros presupuestados para los tramos más próximos a la provincia de Palencia, Aguilar de Campoo. Vascones de Valdivia, Pedrosa de Valdelucio, Aguilar de Campoo, ¿no? Y hay 1 millón de euros para los dos tramos más próximos a Burgos, que también se van a poder licitar las obras, y hay intención de licitar las obras. De hecho, está sacado ya información pública el tramo de Montorio, que además, por cierto, hay una alegación muy interesante que han hecho las localidades del entorno, Valle de Santibáñez de Zarzaúda, por ejemplo, también, en los cuales quieren tener unos accesos porque esa autovía igual les deja un poco aislados de los accesos a sus pueblos. Y la estamos trabajando también en el Ministerio. Es muy interesante y ahí se demuestra la unión de todos los municipios con los diputados nacionales y con, digamos, el Poder Ejecutivo para poder resolver sus situaciones. Ese es otro ejemplo claro de compromiso. Jaime, una de las principales preocupaciones de los vecinos de la provincia es la situación de la Nacional 1. ¿Se va a seguir invirtiendo? ¿Y qué pasa con la AP1? ¿Hay algún tipo de planificación ya de cara a esa liberalización en el año 2018? ¿Está en duda esta liberalización, como se ha dicho también? ¿Cuál es el planteamiento del Partido Popular? El planteamiento del Partido Popular en este tema es muy claro. Ya lo anunció la antigua ministra de Fomento, Ana Pastor, y lo ha vuelto a reafirmar en ese sentido el ministro Íñigo de la Serna. La concesión administrativa finaliza el 30 de noviembre del año próximo, del 18, y está descartado absolutamente la renovación de esa concesión. Y precisamente también, en términos de contestación al Partido Socialista y al Ministerio de Fomento, ¿qué está haciendo ahora el Ministerio de Fomento precisamente con la situación nueva que se plantea? Pues es estar haciendo los oportunos estudios para adaptarse al nuevo escenario que va a significar la no renovación de la concesión administrativa. Eso pasa porque ahora mismo se está trabajando con la posibilidad de hacer nuevos accesos, que han sido ya demandados también. Cerca de Cubo de Bureba 1 están demandados. Otro, ¿cuáles pueden ser los costes de las infraestructuras? Otro, ¿qué accesos pueden hacerse que no interfieran en las grandes estructuras férreas, por ejemplo, que se están realizando ahora mismo? AVE a Vitoria, por ejemplo, ¿no? Alta velocidad a Vitoria. Entonces se está trabajando muy intensamente en este asunto de la AP1, porque desde luego es un tramo de 80 y tantos kilómetros de distancia con respecto a Burgos, que son muy interesantes. Y además, todo lo que se decida con respecto a la AP1 va a ser el caldo de cultivo, porque es que luego a continuación viene la no renovación de la concesión administrativa de la AP2 y de la AP7, que ahí hay muchos kilómetros de tránsito, toda la zona de Levante, y eso está utilizado por muchísimos turistas. Entonces el Ministerio está ahora mismo en un momento de replanteamiento de la situación, pero insisto, descartado absolutamente el que se vaya a renovar la concesión administrativa de esa AP1 para su gestión posterior. Y estamos en fase de estudio. Jaime, dado lo que se ha escuchado ya estos días, y aunque todavía queda mucho por debatir, mucho por hablar durante estas jornadas, en esas comisiones que se van a ir desarrollando, ¿hay esperanzas de conseguir apoyos de otros grupos de cara a poder sacar adelante estos presupuestos? ¿Hay intención del Partido Popular de seguir dialogando, intentando buscar ese consenso, o vistas esas críticas se da casi por descartado poder lograr esos apoyos? No, que va, que va. Nosotros cuando hicimos la presentación de los presupuestos ya teníamos trabajado acuerdos con determinados grupos políticos. Piénsese, por ejemplo, el Partido Político Ciudadanos, piénsese Coalición Canaria. Estamos ahora también negociando prácticamente los últimos flecos con el Partido Nacionalista Vasco y también con el otro diputado canario, ¿no? Entonces hay una voluntad firme del Partido Popular de sacar adelante estos presupuestos por considerarlos que son la continuidad del crecimiento del empleo y del crecimiento económico.
Las previsiones que se establecen en estos presupuestos era un 2,5% de crecimiento, pero ya ha sido superado y el Gobierno va a hacer una rectificación y hablamos ya de un 2,7%. El Fondo Monetario Internacional hablaba también de una cantidad superior a la prevista por el Gobierno de España. Esos presupuestos se tienen que aprobar. ¿Por qué? Porque representarán el que en España se va a poder cumplir con el compromiso del 16,6% de tasa de empleo, de desempleo. Porque si creamos medio millón de empleos, como se ha hecho todos estos años pasados, en el año 20 tenemos 20 millones de trabajadores. Y eso, consiguientemente, es y va a ser la garantía de la continuidad en el pago de nuestros pensionistas, la continuidad en el pago de las prestaciones de empleo y todo lo demás que representa el bienestar social. Jaime, para finalizar, ¿qué le diría a esos otros parlamentarios que han pedido en estas semanas que el Partido Popular de Burgos no apoye estas cuentas por un ejercicio de responsabilidad? No, yo pienso que es todo lo contrario, que es al revés. La irresponsabilidad la acometen quienes van a presentar un texto alternativo a base de una gran cantidad de inversiones, pero desconocen absolutamente que estamos metidos en un objetivo de cumplimiento de déficit, que tenemos que cumplir con el 3,1 el año que viene. Y desde luego es muy fácil cuando uno está en la oposición decir, yo quiero que para esta carretera pues se introduzcan, yo qué sé, pues 4 o 5 millones de euros. Hay que ser responsables y realmente trabajar como lo estaba haciendo el Partido Popular. Y yo a estos partidos les diría que analizaran detenidamente las cuentas, que se dejaran de falsas apreciaciones y que se dejaran sobre todo de demagogia, insistiendo en temas que saben ellos perfectamente que no van a ser posible acometerlos por la situación económica que gracias a Dios estamos saliendo de la crisis. Hay que tener un poco más de paciencia para conseguir esa plena creación de empleo y a partir de ahí pues podremos establecer nuevos objetivos y nuevos criterios y más aportaciones económicas. Pero ahora sí que les pediría prudencia, respeto y sobre todo no engañemos a los ciudadanos con falsas promesas que ellos bien saben que sería imposible de ejecución por nuestras obligaciones de compromiso del déficit establecidas por la Unión Europea. Nos vamos a quedar con esto, Jaime. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros y estaremos muy pendientes, en cualquier caso, de todo lo que suceda en torno a esas cuentas y lo que tiene que ver con nuestra provincia. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y nosotros continuamos.